Bien, siempre le agradezco y no lo voy a dejar de hacer porque nos sintoniza y ese es un verdadero privilegio. Hoy se cumplen 41 años de vida democrática continua en nuestro país. Hay algunos que dicen que ha sido fracturada, por lo que usted sabe, el 2019-2020. Pero bueno, vamos a entender que es uno de los periodos más largos de vida democrática en el país y claro, no podía estar al margen de intentar ver qué es lo que ha pasado en nuestro país en este tiempo. Para ello hemos invitado al politólogo Jean-Paul Guevara, que nos acompaña. Jean-Paul, muchísimas gracias por la gentileza de tomarte un tiempito y conversar con nosotros. No, un placer más, siempre. Jean-Paul, hagamos una cronología analítica breve de cómo encontramos estos 41 años en Bolivia. A ver, yo creo que, bueno, desde el 82, ¿no? Los 41 años, ha habido avances serios, ¿no? De principio, puedo decir. Todavía hasta el 82, antes todavía, la mayoría de edad para votar era 21 años. 21 años, sí. ¿No? Después, aparte de los 21 años también, se elegía por lista de todos, digamos, era presidente, vicepresidente y todo el resto iba colgado de su saco, ¿no? Sí. Después también, y ahora tenemos subnominales, ¿no? Antes los prefectos eran nombrados por el presidente. Ya desde el 2005 se comienza a elegir prefectos y después ya llegan las autonomías y ya se tienen gobernadores, ¿no? ¿Qué más te puedo decir? Mira, las alcaldías igual. Las alcaldías lo propio, ¿no? Que antes nos elegían. Luego tenemos, ya después del 2006, el voto del extranjero, que es un grado de ciudadanía muy amplio, ¿no? Entonces, ha habido esos avances. Ha habido una pelea siempre por una mayor participación, por mayor democracia. Y antes del 2006, aquí se declaró antes del 2005, de las elecciones del 2005, esa democracia era muy restringida. O sea, los partidos estaban muy desperdigados, ¿no? Tenían cachitos, digamos, a lo más se llegaba al 30%, porque no había una hegemonía, no había un proyecto societal que sea avalado por todos, ¿no? Y por lo tanto, lo que más había, yo puedo entender, y estaba de moda en los años 90, para decirlo bonito, porque lo que conocemos es la democracia de pactos, ¿no? Que era pactos, o sea, no se elegía en el voto, se llegaba al Parlamento y en el Parlamento se votaba al principio entre los 3 primeros y después entre los 2 primeros, ¿no? Claro. Pero eso es lo que se llamó ahí simpáticamente poliarquía. Gracias. Entonces, esa poliarquía era lo que se defendía. Y yo creo que para los grupos dominantes eso es lo que prefieren, eso es lo que les gusta. Que sean entre familias y entre grupitos pequeños que se vayan distribuyendo el gobierno. Entonces, eso ha cambiado y eso es importante, ¿no? Es decir, ha habido un sentido de inclusión fuerte en lo que es la vida democrática en el país. Ha habido una lucha muy fuerte para que sea cada vez más participativo, para que nos acerquemos a eso que se dice, la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Ahora, ¿tú qué defectos encuentras en la democracia que hemos construido hasta este momento? Lo que pasa es que yo creo que hay 2 ciclos, ¿no? Hay un momento hasta el 2006, ¿no? Donde se estaba construyendo una democracia liberal clásica, ¿no? Y más bien producto de las luchas sociales es que se ha logrado plantear el Estado plurinacional. Y el Estado plurinacional en lo político, para mí, su fuerte es la democracia comunitaria. Es decir, no es esa democracia liberal intermediada por partidos y una persona un voto. El caso de Bolivia, tenemos nuestra democracia, tenemos una característica particular, que para mí es lo comunitario, que explica mucho de nuestra historia, ¿no? Aún nuestros sindicatos, la Central Obrera Boliviana, única en todo el continente, una confederación de sindicatos tan fuerte, no tenemos en otro lado. Y era esa práctica comunitaria, participativa, de diálogo, de debate, ¿no? Politizada, y esa es nuestra característica. Entonces, cuando hay la posibilidad que la gente pueda ejercer ese tipo de democracia, que aún puede ser por vía de la democracia liberal, pero
si tú te acuerdas, el 2019, una de las observaciones que tenía la OEA con los resultados de la votación era que había muchos países, muchas mesas donde había más del 80% o 90% del voto para el MAS. Pero es una particularidad que tenemos, o sea, primero se decide comunitariamente por quién se va a votar y luego van todos y votan por esa lista, ¿no? o ese candidato, ¿no? Estamos tan politizados que aquí en lo urbano, en los barrios, hasta en el minibús tú discutes por quién va a votar tal o cual. Sí. Y quedamos casi consensos y vamos y votamos por esa influencia también. Esa es nuestra democracia comunitaria del Estado plurinacional. Ahora, ¿cómo podemos entender, Jean-Paul? Hemos asistido a un periodo histórico muy fuerte donde es decir, había un usufructo, voy a utilizar ese término, no sé si es el más adecuado, donde determinadas clases se apoderaron del poder por muchos decenios, es decir, eran grupos de familias, grupos de intereses económicos, etcétera. Hicieron del poder un sentido de reproducción de privilegios, de intereses, etcétera. Llegamos a este proceso, la última fase ya en esta democracia de estos últimos 41 años, donde una primera parte de repente tenía características, pero cuando hablamos del 2006, entre comillas, tendríamos que haber transformado eso. Pero nos encontramos con una estructura política donde a claras luces se ve y la población observa que se ha comenzado a utilizar el exceso del clientelismo ya también en el ejercicio del poder. ¿Recuerdas que otra vez hablábamos que el MAS era un instrumento político? Que era parte de esta democracia comunitaria, o sea, no era un partido político, sí, ¿no? Porque cuando tienes un partido tienes militantes, ya no son las organizaciones sociales, ¿no? Y claro, ahí es fácil cooptar. Paradójicamente, en una visión de la democracia comunitaria, mientras más democracia, menos partidos. Mientras más participación de la gente directa, menos partidos políticos. Al final los partidos políticos se vuelven los intermediarios, entre comillas, necesarios de una democracia liberal para que la gente llegue y pueda participar de la política y del tema de la cosa estatal, digamos, pública, ¿no? Pero cuando tenemos una democracia directa, una democracia comunitaria, una democracia de debate, de discusión, ¿no? Asambleísta, si quieren decirlo de esa forma, entonces ahí los partidos no juegan un rol muy importante, ¿no? Es más, quedan relegados, porque si tuviéramos los mecanismos para llegar directamente a lo público en nuestra asociación de vecinos, desde nuestra fraternidad folclórica, ¿no? O artística, como quieran, ¿no? Es decir, hay distintos mecanismos de participar que los tenemos, pero cuando se pone de intermediario de ese tamiz del partido, por supuesto que se puede cooptar, por supuesto que se puede pagar dirigencias, ¿no? Que no es posible pagar a todos, ¿verdad? Entonces, ese fenómeno que en un principio estaba claro, digamos, dentro del proceso de cambio que se llamó dentro del gobierno del MAS, creo que era principalmente del Instrumento por la Soberanía de los Pueblos, ¿no? Eso estaba claro, se ha ido distorsionando, porque había las pulsiones dentro del MAS que planteaban que había que hacer un partido político, ¿no? Que planteaban que teníamos que modernizarnos. Entonces, esas limitantes yo creo que han ido dando otro panorama, que en este momento es lo que está en crisis también, ¿no? Es lo que se tiene que resolver en este tiempo. ¿Tú crees que ha habido una sustitución ya de la política tradicional, de los partidos tradicionales y de los líderes tradicionales en esta última fase o en la fase en general? Si comparamos con lo que fue nuestra democracia desde el 85, 82, 85, ¿no? Vemos que hay una gran diferencia, ¿no? En ese momento de verdad que eran grupos, familias, te digo,
tanto que hablábamos pacto por la democracia, ¿no? El tema de el acuerdo patriótico, todos esos eran solamente para juntar a los más posibles de pequeños partidos, ¿no? Que eran eso. Al final no había mucho problema dentro de la cosa del gobierno, ¿no? Del Estado. Ya llegó el momento peor con el último gobierno de Tuto, cuando tú tenías unos directores que eran de NFR, ¿no? O arriba los viceministros ADN, ¿no? Los ministros se repartían entre ellos, estaba por debajo también UCS. Entonces eran unas capas, no había ninguna institucionalidad tampoco, ¿no? Uh-huh. Eso ha cambiado después por un tema que la democracia liberal fue tener hegemonía, era cuestión de número. ¿No? Porque tú podías tener la mayor votación y lograste los 2/3 en el Parlamento. Y antes, ¿cómo nombraban a la Corte Suprema de Justicia? Porque agarraban y se ponían de acuerdo entre los partidos estos chiquititos, ¿no? Y elegían a los militantes, a las familias, ¿no? Pero siempre se salvaguardaban, ¿no? Pues, bueno, tú un poco y otro poco, digamos, ¿no? Y sabemos que además no nos vamos a hacer tanto daño como para después tener que arrepentirnos y romper. Y después, ¿qué pasó? Un partido logró solito esos 2/3. Y se le cuestionaba y se decía, no, esto ya es autoritarismo, porque ustedes están poniendo sus candidatos o están viendo que dar preferencia a sus correligionarios, o por lo menos simpatizantes. Uh-huh. Pero eso porque ahora era uno solo y antes eran varios, ¿no? Claro. Ahora, ¿cuáles crees que sean los retos más importantes que ahora debe enfrentar nuestra democracia para el futuro? Es lo que yo creo que se está discutiendo en este tiempo, y además se va a resolver a partir de contradicciones que han salido pues a flote, ¿no? Dentro del mismo partido de gobierno. Uh-huh. Entonces esas contradicciones van a tener que resolverse, yo creo, y es mi expectativa, desde las mismas bases, ¿no? Porque lo que se quiere es retomar, digamos, la idea de este sentido comunitario de la política, ¿no? De este sentido de donde todos podemos participar. Esa era la idea del Estado plurinacional, la inclusión de todos y todas, ¿no? Uh-huh. No era que los partidos nuevamente vayan decidiendo sus candidatos, ¿no? Sus diputados, sus senadores, no. Era que todos tengamos participación y podamos incidir en la política. Y yo creo que ese es el gran desafío ahora. Estamos equivocados al pensar que este modelo de democracia, que claro, intentamos de que no sea tan concentrador, centralizador de poder y hegemónico, está reñido con el modelo que cuando se construya el 2006 adelante. Yo creo que el problema no es de la hegemonía, o sea, tal vez se puede malentender la hegemonía uh-huh. cuando solamente el partido entonces va. El problema de esa hegemonía excluyente, podemos decir, es su incapacidad de lidiar con la diferencia. Uh-huh. Y ese es el modelo liberal. Por eso se veía siempre, ¿no? Mientras tú compartes mis valores, yo reconozco tus derechos. Uh-huh. Pero si tienes otros valores, no tienes derecho. Ese tema de cómo lidiamos con la diferencia era lo que tenemos que resolver con el Estado plurinacional. Y es el desafío del Estado plurinacional. Es decir, no va a ser importante si hay una hegemonía, digamos, en el sentido de que esa hegemonía pueda dar cabida a la mayoría de la gente, uh-huh. pueda permitir la participación de la mayoría de gente. Entonces, mientras más libre pensantes, mejor. Esa hegemonía desde el punto de vista más occidental, más colonial, donde todos acatan y yo decido, uh-huh. Eso es colonial, eso es lo liberal, eso es lo que queríamos dejar atrás. Pero quedamos en ese pecado. Quedamos en ese pecado porque comenzamos a reproducir lo que queríamos acabar. Ahora, esta institucionalidad, porque, a ver, podemos estar cuestionando fuertemente el liberalismo, el neoliberalismo, pero yo creo que en la lógica que hablas de construir este tipo de democracia comunitaria, debería también este tipo de democracia comunitaria construir un propio sentido de institucionalidad, y pareciera que no lo estuvo haciendo. Yo creo que fuimos perdiendo el camino, perdiendo la ruta, ¿no?
Entonces nos fuimos desviando poco a poco, con una cosita primero, con otra cosita después, con un tema de que no, es que ahora se necesita estar agrupados para enfrentarnos con la derecha, ¿no? Entonces podía tener sentido y cada vez, ¿no? Cada vez más una sola voz, ¿no? Cada vez más un Estado fuerte, pero un Estado fuerte debilita a la sociedad. Y nuestra sociedad no es débil. Nuestra sociedad siempre se va a reponer. Se repone, o sea, puede haber golpes de Estado, puede haber, ha habido masacres, ¿no? Ha sido parte de la lucha y después nos reponemos y nuevamente a la carga. Queremos participar todos, todas. Estamos aquí, digamos, ¿no? Véanos. Entonces, ese elemento que fuimos perdiendo, yo creo que es lo que está en debate ahora para recuperar o no. ¿No ves la posibilidad, y con esto vamos cerrando, de que volvamos a esa lógica anterior liberal de los partidos tradicionales, otra vez el monopolio, el pacto, etcétera, etcétera? ¿Crees que ya hemos construido lo suficiente como para poder volver atrás? Yo creo que es muy difícil volver a lo mismo, ¿no? Sí. Ya todos somos diferentes, la sociedad es diferente. Y lo que se mantiene es nuestra capacidad de autoorganización. Ese es el sentido comunitario, la capacidad de autoorganización, la capacidad de que cuando no había partido durante el golpe y había que salir a marchar, se presentan los autoconvocados. Eso no existe en el mundo, ¿no? Y nos autoconvocamos, o sea, esa es una capacidad de organización, de autoorganización, pero increíble, o sea, una fortaleza que tenemos. Y así yo creo que eso es lo que no se ha perdido y no se va a perder. Por lo tanto, es mi expectativa que podamos retomar esa vía de una democracia comunitaria a la boliviana. Qué bueno hablar contigo, Jean Paul. Muchísimas gracias. Un placer para mí. Te estaremos invitando siempre, ¿eh? Ahí estamos. Gracias, Jean Paul Guevara, politólogo, ayudándonos a entender cómo está nuestra democracia en este momento, obviamente mirando lo que ha pasado en estos 41 años.